Bien, antes que nada, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra casa. Para los que vienen por primera vez, aprovecho a comentarles que la Sociedad Teosófica es una entidad sin fines de lucro. Es una institución a nivel mundial fundada en 1875 y actualmente está activa en más de 60 países. Su sede internacional se encuentra en Adyar, en la ciudad de Chennai, en India. Y desde 1893 funciona aquí en nuestro país. Su principal objetivo es la fraternidad como forma de vida. Se fomenta también la libre investigación y la búsqueda del camino espiritual, a fin de experimentar la verdad o realidad una que subyace en todas las cosas. La palabra teosofía significa sabiduría divina. En cada ser humano existe una fuente de sabiduría que está más allá del conocimiento de nuestra mente, la que puede alcanzar a través de acumulación de información o mera experiencia. Esta sabiduría es inherente a nuestra naturaleza espiritual. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo acceder a ella. La teosofía entonces nos brinda un cuerpo de enseñanzas que no tienen la intención de promover ninguna creencia, sino de ayudar a que cada uno de nosotros despierte esta sabiduría en sí mismo. Es por eso que se investiga a la luz de conocimientos metafísicos, filosóficos, psicológicos, científicos y religiosos, en forma comparada para lograr una visión integral del hombre, la vida y el universo. La charla de hoy está a cargo del doctor Pablo Sender. Pablo es microbiólogo con un doctorado de ciencias biológicas y ha sido miembro de la Sociedad Teosófica desde hace más de 20 años. Vivió y trabajó en la sede internacional de la Sociedad Teosófica que se encuentra en Adyar, en India, y también en la sede de Illinois, en Estados Unidos. Actualmente vive y trabaja en el Instituto Teosófico de Crotona, en California. Pablo es un orador internacional, ha presentado programas teosóficos alrededor del mundo, incluyendo la Escuela de Sabiduría en Adyar. Ha publicado libros en español y múltiples artículos en español e inglés en distintas revistas teosóficas. Hoy nos va a presentar el tema Una visión esotérica de la felicidad. Lo dejamos con Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Primero déjenme decir que es una alegría estar acá. Yo participé de las actividades acá en la Sociedad Teosófica en Rosario por varios años, 6 años que para mí fueron muy importantes porque es cuando empecé a trabajar más activamente en la sociedad. Así que es un poco como volver a casa y estoy muy contento de verlos a todos. Y bueno, como decía Martín, vamos a explorar esta noche algo que creo que es muy importante en nuestra vida. De una forma u otra, todos estamos tratando de ser felices, de alcanzar la felicidad. Aristóteles decía que hay muchas cosas que uno quiere obtener porque es un medio para algo más. Uno no quiere obtener, por ejemplo, dinero por el dinero en sí mismo, para tener el papel, o oro para tener el metal, o distintas cosas en general. La mayoría de las cosas son medios para algo. Y él decía que ese algo era la felicidad, que todo lo que buscamos en la vida es un medio para la felicidad, y la felicidad es el bien último. Esto es lo que proponía Aristóteles. Y creo que la mayoría de las personas en el mundo están viviendo o estamos viviendo más o menos de ese punto de vista. Digo la mayoría porque desde el punto de vista teosófico hay algo más importante que la felicidad. Tal vez uno puede relacionar esto o entender esto como en una familia, si somos padres. La felicidad de nuestros hijos, si somos padres saludables, es muchas veces más importante que nuestra propia felicidad. Entonces,
a medida que la conciencia humana va madurando espiritualmente, la búsqueda de la felicidad se convierte no en algo individual, sino en algo colectivo. La felicidad de la humanidad como un todo es lo que distintas personas iluminadas, santas, como le queramos decir, buscaban. Pero sin ir ahí, creo que es importante que comprendamos primero qué es la felicidad. Porque todos estamos buscando la felicidad, como decía. Y cada generación que pasa está con ese objetivo y en todos nosotros está la idea de que podemos llegar a ser felices. Pero piensen, nuestros tatarabuelos pensaban que podían llegar a ser felices, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos también van a vivir con esta idea de que la felicidad es alcanzable. Y cuando uno mira la vida, la mayoría de las personas de un modo u otro sienten que no son necesariamente felices. Tal vez hay momentos de felicidad, pero pocas personas se considerarían como una persona feliz. Entonces es muy importante que si estamos buscando la felicidad deberíamos tener cierta comprensión de qué es la felicidad. Eso es lo primero. Creo que nuestra cultura actual no nos presenta una visión correcta de qué es la felicidad. Cuando pensamos en felicidad, la mayoría de nosotros pensamos en términos de placer, de sentirnos contentos, de excitación, este tipo de sentimientos que de un modo u otro son placenteros. Aristóteles, para volver un poco a él definía la felicidad de un modo muy distinto. Él decía, la felicidad es un sentido, él la llamaba con el griego que usaba es eu, que significa como bueno, eudaimonía, que es como si fuera buen espíritu. Y del modo en que él la utilizaba esta palabra es como un sentido de que lo que hicimos, algo que hicimos fue, valió la pena hacerlo. Entonces él decía, la felicidad viene al final de un proceso. Para saber si una persona fue feliz en la vida, esa persona lo va a poder ver solo al final de su vida, cuando mira atrás y dice, viví una vida que valió la pena. Después puede haber felicidad en distintos procesos. Por ejemplo, una persona puede ser feliz en conexión con su carrera, al final, al terminar la carrera y decir, esto valió la pena hacer, o al terminar de educar los hijos. Si ustedes se fijan, esta idea de felicidad, ese sentimiento de que algo valió la pena, de sentirse realizado con respecto a algo, es algo que incluye placer y dolor, porque todos sabemos que cualquier cosa que vale la pena hacerse va a presentar dificultades, momentos de dolor o sufrimiento o miedo, el seguir una carrera, el criar a los hijos o cualquier otra cosa, como les digo. Pero si uno piensa que la felicidad es ese sentimiento de realización, uno puede integrar la idea de que sufrimiento y alegría pueden ser parte de la felicidad. En Estados Unidos las universidades están viendo que no es lo mismo ser feliz y sentirse realizado. Están viendo que mucha gente dice que son felices. ¿Por qué? Bueno, porque hay más afluencia económica, tienen la familia, tienen salud, tienen dinero. Dicen, sí, seguro, soy feliz. Y sin embargo, tienen un sentido de que la vida está vacía. Entonces ellos dicen, el sentido de una vida significativa no es lo mismo que la felicidad. Esto es porque la felicidad se está relacionando, se está identificando con el sentirse bien, el tener una vida fácil, digamos. De hecho, Platón decía que cuando una civilización llega al punto donde la vida es fácil, empieza a degenerar. Y dice que eso es lo que estaba pasando con Grecia, por ejemplo. Pero bueno, los estudios universitarios en psicología y sociología están viendo que una cosa es estar contento, digamos, y otra cosa es el tener un sentido de que la vida vale la pena vivirla, que hay un sentido en lo que hacemos. Entonces de a poquito se van acercando a lo que decía Aristóteles.
En la visión de Aristóteles, como les decía, está esta idea de que la felicidad implica el que uno se sienta, bueno, esto valió la pena hacerlo, implica sacrificio, implica esto, lo otro, pero es algo que me hace sentir que vale la pena vivir, que vale la pena relacionarme. Si ustedes ven, muchas de las estrellas tienen todo lo que nosotros creemos que deberíamos tener, todo lo que perseguimos, y sin embargo muchos de ellos no son felices. Allá, creo que acá también será famoso este chico Justin Bieber, y él estaba leyendo en una noticia que está pasando por una depresión, escribió que recen por él, qué sé yo, y uno dice, este chico tiene todo lo que se nos dice que nos va a hacer feliz: dinero, comodidad, fama, muchas personas que lo quieren, todo lo que se nos dice que uno tendría que alcanzar para ser feliz, y sin embargo es infeliz. De hecho, muchas personas que tienen todo caen en ciertas actividades que son más degenerativas, excesos de todo tipo. ¿Y por qué es esto? Yo creo que en parte es porque en la mayoría de nosotros tenemos el sentido de que no somos felices porque no hemos alcanzado suficiente de lo que se nos promete que nos va a hacer feliz. No tengo suficiente dinero, no tengo suficientes hijos, no tengo suficientes autos. Entonces siempre está la esperanza de que voy a ser feliz si solo pudiera tener más. Pero en todas estas personas que alcanzan ese más que está prometido, viene la cuestión de, ¿y ahora qué? Tengo todo esto y todavía no soy feliz. ¿Y ahora qué? Y esto es un sentimiento de desolación muy profundo, que lleva a las personas, como decía, no todos por supuesto, hay personas más maduras, pero a muchos de ellos los lleva a excesos y a una vida totalmente infeliz. Entonces creo que cuando uno examina esto, parece ser evidente que la felicidad no depende de el adquirir estas cosas, relaciones, objetos, lo que sea. Por supuesto, cierto nivel de relaciones puede ser necesario, pero esto también es relativo. Por ejemplo, hay personas que las ponen en la cárcel, supongamos, en aislamiento. Y para las personas es muy difícil el vivir en aislamiento, y a muchos tienen resultados psicológicos, digamos, que son insalubres. Entonces uno diría, bueno, necesitamos estar relacionados. Pero por otro lado, los yogis están en la misma situación, se retiran de la vida, viven en una cueva, aislados de todo, y alcanzan la iluminación. Entonces fíjense que hay algo que es distinto, que no depende del medio ambiente. La Madre Teresa de Calcuta vivía en condiciones terribles, y sin embargo tenía un sentimiento del valor de la vida mucho más profundo que otras personas que estaban en una situación completamente distinta. Entonces todo esto nos va indicando que la felicidad no está necesariamente relacionada con lo externo. De nuevo, lo que iba a decir en términos generales, si el medio ambiente externo es muy difícil y estamos estresados, simplemente estamos haciendo todo lo que podemos para sobrevivir, por supuesto que es difícil el tener cierto sentido de felicidad, digamos. Aunque muchas personas lo logran y de hecho eligen tener una vida así austera. Pero todo esto para mí apunta a la cuestión de que la felicidad no es algo externo, sino algo interno. Ahora, cuando uno mira los momentos en que uno siente que es feliz, muchas veces están asociados a cuando adquirimos algo que deseábamos profundamente. Uno desea algo, sea un objeto, una relación, un trabajo, lo que sea, y cuando uno lo adquiere, se siente feliz. Entonces, naturalmente, uno piensa, si yo me siento feliz cuando adquirí esto, cuando adquiera lo otro que deseo y lo otro que deseo, voy a ser más y más feliz, y en algún momento voy a tener felicidad completa. La experiencia nos muestra que esto no es así. Pero ¿por qué se siente uno feliz cuando adquiere algo? Esto parece indicar que la felicidad está afuera, ¿no? Está en el objeto.
Bueno, hay otra forma de pensarlo, y acá es donde vamos a empezar a examinar el tema de la felicidad desde un punto de vista más profundo. La palabra esotérico significa aquello que no es tan evidente, algo que para poder percibirlo uno tiene que hacer cierto trabajo. Parece evidente que obteniendo objetos uno es más feliz, pero cuando uno empieza a mirar más profundamente, empieza a cuestionar esa proposición, digamos, como vinimos haciendo. Lo esotérico es algo que se empieza a ver cuando uno indaga un poquito más. Entonces vamos a ir en esa dirección. Pero primero, ¿por qué uno se siente feliz cuando adquiere algo? Desde el punto de vista teosófico, la felicidad es un estado interno que es intrínseco en nosotros. Intrínseco significa que es parte de lo que somos. Y ninguna de las cosas que se proponen en la teosofía uno tiene que tomarla en un acto de fe. Todas las cosas que se proponen son para que las investiguemos. Fijémonos en nuestra vida, por ejemplo. Cuando no tenemos problemas, cuando por alguna razón, por algún momento, no tenemos miedo, no tenemos deseos, así esa sensación de que necesito algo, cuando nos sentimos bien, tendemos a ser generosos, tendemos a ser abiertos, tendemos a compartir, a integrar, y en el momento en que empezamos a sentir miedo o a sentir necesidades, es cuando empezamos a volvernos más egoístas, más defensivos, más agresivos. Pero si no hay nada que nos esté produciendo estas dificultades, el estado natural es un estado de, como les decía, de lo que podríamos llamar felicidad. La idea es que el problema que tenemos como humanidad es que no sabemos, cuando uno nace, uno tiene como bebé, tiene hambre, ¿y de dónde llega la satisfacción? Desde afuera, cuando el bebé es alimentado. Cuando hay otros tipos de dolores, el dolor desaparece a través de acciones externas. Entonces nuestra mente empieza a ver que nuestros estados internos dependen de lo externo. Y eso es algo muy importante porque es como nuestra mente se empieza a criar con el sentido de que, vamos a poner, tenemos la mente, no sé si esto se ve, a ver, ¿se ve? Tenemos la mente, tenemos lo externo y tenemos lo interno. Fíjense que pongo la mente como algo que está en el medio, entre lo externo y lo interno. En general pensamos que la mente es lo interno, pero desde el punto de vista teosófico existe en nosotros un estado que está detrás de la mente, que está más allá de la mente en cierto sentido. Como leía Martín, decía que la teosofía es un estado de sabiduría que viene de más allá de la mente. La idea es que esta naturaleza espiritual es la fuente de sabiduría, de amor, de alegría. Ya lo vamos a ver un poco más esto. Pero la idea es que la mente empieza a aprender que la satisfacción viene de afuera y nunca mira hacia adentro, porque es como la mente se crea. Esta mente que tenemos nosotros es creada con este patrón. Está esta historia de que unos dioses estaban discutiendo dónde esconder la verdad, porque decían, el ser humano tiene que trabajar para descubrir la verdad. ¿Dónde la podemos esconder? Y uno dice, escondámosla en el fondo del océano. Y entonces otro dios dice, no, porque a medida que la humanidad evolucione va a llegar al fondo del océano. Bueno, escondámosla en la luna. Y otro dice, no, eventualmente van a llegar a la luna. Y no sabían dónde esconderla. Y uno dijo, yo sé el lugar perfecto donde esconderla, que nunca van a mirar ahí, nunca van a buscar ahí, en su propio corazón. Y esto es una alegoría de la cuestión que, debido al modo en que nuestra mente se desarrolla, todo movido de lo externo, nunca pensamos, nunca miramos hacia adentro. Entonces, ¿por qué somos felices cuando obtenemos un objeto externo? La mente
tiene esta idea que nos llega a través de la familia, la educación, las publicidades, que dice, vos no sos feliz, necesitas algo más, y lo que necesitas es este objeto. Entonces la mente empieza a generar toda esta historia, necesito esto. Y si pudiera adquirir esto, entonces sería feliz. Y empieza a generar todo un estado psicológico de necesidad. La mayoría de nosotros, si observamos, tenemos esta idea de que necesitamos de cosas del mundo. En una relación en pareja, estamos pidiéndole al otro que nos dé lo que necesitamos. En el trabajo, estamos esperando que el trabajo nos dé lo que necesitamos. Por supuesto, físicamente, el cuerpo necesita de algo externo para sobrevivir. La comida, por ejemplo. Y trasladamos esas necesidades externas que tiene el cuerpo, la trasladamos también a lo psicológico y a lo espiritual. Es lo que le estoy señalando, que hacemos esa transferencia inconsciente copiando lo que le pasa al cuerpo. Pero la cuestión es que cuando la mente empieza a generar esta idea de que necesito esto para ser feliz, ese mismo movimiento mental hace que no podamos percibir la felicidad que es nuestro estado interno natural. Entonces, cuando obtenemos el objeto, la mente dice, ahora sí, ahora voy a ser feliz. Y por un momento se relaja, deja de tener esta idea necesito algo, porque cree que ya lo encontró. Cuando la mente se relaja, entonces la felicidad que está siempre ahí empieza a ser percibida por la mente. La mente es como si tuviéramos un recipiente de vidrio con agua y con tierra en el fondo. Cuando este recipiente está constantemente moviéndose el agua, entonces se genera un agua oscura que si hay luz de este lado, no puede pasar a través de esto, porque el constante movimiento le está impidiendo que la luz pase. Cuando este movimiento se calma y el barro se asienta, entonces la luz puede pasar a través. Eso es lo mismo que pasa con nuestra mente. Nuestra mente está generando una barrera para que la felicidad, que es un estado interno intrínseco en nosotros, se pueda manifestar. Entonces, cuando tengo un objeto y la mente se calma, entonces me siento feliz. Y naturalmente digo, el objeto me dio la felicidad. Pero el objeto lo único que hizo es engañar a la mente para que la mente se calme y entonces nos sentimos felices. Esto es lo que hacemos a través de la meditación también. La meditación es una forma menos dependiente de lo externo para calmar la mente, y cuando la mente se calma, florece la felicidad, que es interna. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en tanto nuestra mente dependan de lo externo para calmarse y para que esa felicidad intrínseca en nosotros fluya, en tanto esta sea la situación, la mente va a ser una esclava de lo externo. Porque a veces lo externo nos trae lo que queremos, pero muchas veces no nos trae lo que queremos. E incluso si nos trae lo que queremos, eso es impermanente. Sea relaciones, trabajo, salud, esto, lo otro. Es impermanente. En algún momento va a cambiar, va a desaparecer. Entonces, si lo externo es necesario para mantener a la mente más o menos calmada, para que la felicidad interna pueda aflorar en nosotros, somos esclavos de lo externo y estamos siempre con temor de que aquello que nos hace felices, que creemos que nos hace felices, va a cambiar, va a desaparecer. Pero si la felicidad realmente está en lo interno, si es parte de nuestra naturaleza, entonces eso es un hecho muy importante, porque es solo cuestión de aprender a ser conscientes de esto, de empezar a trabajar sobre nuestro aspecto psicológico, de modo que el aspecto psicológico no se torne en una barrera. Y esto es lo que les decía, gente que ha logrado, por cualquier razón, digamos, ha logrado hacer que la mente no sea más un obstáculo, sea porque es una persona religiosa y tiene un sentido de entrega a lo divino, sea porque es una persona sabia que ha logrado comprender que la mente genera todos estos problemas, o una persona que ha desarrollado la capacidad de calmar la mente en la meditación y durante el día, por cualquier medio. Entonces
cuando esto pasa, la felicidad es algo que está siempre ahí, que está siempre disponible, incluso cuando lo externo no es ideal. Entonces lo que vamos a ver un poco es cómo podemos trabajar con esto, y después vamos a abrir a preguntas y respuestas y discutir un poco estos conceptos. Pero es desde este punto de vista que quiero empezar a trabajar un poco sobre esta idea de la felicidad. Entonces, ¿cómo hacemos para calmar la mente? Lo primero que tenemos que hacer, en este momento yo creo que estamos desarrollando una tecnología de lo espiritual que no es necesariamente muy útil. Es decir, es un poco útil, pero no puede darnos lo que buscamos. ¿A qué me refiero con una tecnología de la espiritualidad? Es una cuestión de que estamos buscando técnicas que de algún modo sean como un truco para que la mente se calme. Entonces, bueno, ¿qué mantra tengo que cantar? ¿Qué respiración tengo que hacer? ¿Qué postura tengo que poner? ¿Qué comida tengo que comer? Cosas que, si ustedes ven, son todas cosas externas también. Por supuesto que las cosas externas pueden ayudar, pero las cosas externas solo pueden generar un ambiente en donde nuestra conciencia produzca una acción distinta. Pero las cosas externas es como si queremos que entre la brisa, tenemos que abrir la ventana. Pero abriendo la ventana de por sí no va a traer la brisa. Tiene que haber brisa afuera. Entonces, todas las técnicas pueden generar cierta condición, pero el cambio no va a venir meramente por seguir una técnica. Entonces, antes de hacer una técnica, de ponernos a practicar algo en particular, creo que lo que uno tiene que hacer es empezar a comprender esto que llamamos mente. Y empezar a comprender por qué la mente se torna en un obstáculo para esa sabiduría interna. Eso de por sí es un trabajo muy grande, porque tenemos que empezar a desaprender muchas cosas. Nosotros todos somos educados con esta idea de que necesitamos esto, necesitamos aquello, con una tendencia a interpretar la realidad de un modo u otro. Por supuesto que hay aspectos externos reales, pero los aspectos externos, según cómo funciona nuestra mente, nos podemos relacionar con los aspectos externos de modos muy distintos. Algo externo puede ser, por ejemplo, si nos sentimos emocionalmente mal, muchas veces la emoción nos invalida, no podemos hacer nada. La emoción tiñe todo lo que hacemos durante el día. Ahora, si está lloviendo afuera, digamos, es inconveniente, uno tiene que buscar un paraguas, se moja, si sale, pero estamos más acostumbrados a decir, y bueno, está lloviendo, me la tengo que arreglar, tengo que seguir con mi día. Pero no podemos hacer eso con las emociones, que no es muy distinto. Uno puede decir, estoy triste, o estoy, no sé, intolerante o algo. Es como si hubiera mal tiempo. Y bueno, tengo que aguantármela y seguir con mi día. Y esa incomodidad de sentirse uno triste, por ejemplo, se puede llevar adelante como uno tolera el día. Pero si nos identificamos con esa tristeza, entonces no nos levantamos de la cama. O todo lo que hacemos y todo lo que vemos está teñido por esa tristeza. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a observar nuestra mente y ver cómo todas esas cosas funcionan. Ver cómo nuestra mente está constantemente generando un tipo de filtro. En ciencia se está viendo que el cerebro no está diseñado para mostrarnos la realidad. Está diseñado para mostrarnos un símbolo, un icono de la realidad. ¿Vieron en las computadoras que tenemos los iconos? Cuando ustedes ven un icono ahí, no sé, una hojita, esa hojita no está en ninguna parte en la computadora. Es un símbolo que la computadora les provee porque cliquean ahí y acceden a la información que tenían en el documento. Un documento que no está en ninguna parte en la computadora tampoco como documento, simplemente señales eléctricas, digamos. Pero para que podamos relacionarnos con eso, la computadora hay un software, una programación que genera un icono.
Lo mismo hace el cerebro. Esto lo dicen los científicos. El cerebro nos presenta un ícono de la realidad, no la realidad como es. No, nos genera, porque en este momento estamos percibiendo una parte muy pequeña de la realidad. El cerebro está constantemente filtrando qué le muestro a la conciencia y qué dejo de lado. Y el cerebro nos presenta una imagen que los científicos dicen no es la realidad. ¿Y cuál es el objetivo de esa imagen? El objetivo de esa imagen, el cerebro fue diseñado para que el cuerpo pueda sobrevivir. Yo siempre pongo el ejemplo, si nosotros viéramos, si el cerebro percibiera, no sé, incluso el calor en vez de la luz, veríamos que nuestros límites son mucho más fluidos. No está la diferencia entre acá termino yo y allá empieza el otro. El calor es algo mucho más fluido y no tendríamos ese sentimiento de separación tan fuerte como tenemos. Pero el cerebro necesita el sentido de separación, porque si viene un león tenemos que salir corriendo, cuando los seres humanos empezaron a evolucionar. Entonces el cerebro secciona la realidad y presenta algo que está diseñado para que el cuerpo sobreviva, pero en ese diseño genera toda esta serie de procesos que nos aleja de la felicidad, porque el cuerpo, y después la mente que copia el cuerpo, está siempre temerosa de ser atacado, de ser dañado. También hay estudios donde dicen el problema que tenemos con el estrés es que antes, cuando vivíamos en la naturaleza, el estrés aparecía cuando había un peligro físico real y teníamos que salir corriendo. Y en ese correr se disipaba el estrés. Pero ahora no tenemos esos problemas físicos. Ahora el estrés es producido en la oficina, cuando tengo que hablar con esta persona que no me gusta, o en cosas por el estilo, que en realidad el estrés no es apropiado para eso. Y el estrés se queda adentro, nunca lo disipamos, porque nuestra cultura cambió, pero nuestro cuerpo, vieron que la evolución tarda millones de años en cambiar. Entonces nuestro cuerpo es muy lento en cambiar y en adaptarse a la nueva vida. Entonces el cuerpo genera todas estas reacciones instintivas. La mente sigue al cuerpo y le crea al cuerpo y ahora los problemas que eran físicos ahora son psicológicos, y todo esto hace que no podamos acceder a ese otro aspecto en nosotros, que es la fuente de felicidad, de sabiduría, de amor, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, la idea es que lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar esta mente y empezar a darnos cuenta de todo esto. Empezar a ver que cuando nos estamos preocupando, examinémoslo. ¿Por qué estamos preocupados? ¿Cuál es la historia que, si ustedes se fijan, estamos enojados por alguna razón? Fíjense cuál es la historia que la mente genera. Pregúntense qué cosas estoy dejando de lado. Por ejemplo, cuando conocemos una persona, cuando la persona es nueva, nos cae bien, solo vemos lo positivo. Y la mente nos muestra lo positivo. Esto es muy, muy común cuando uno se enamora. Solo ve lo positivo. Después, cuando pasa el tiempo, uno puede ir al otro extremo y solo ver lo negativo. O ver lo negativo de las distintas personas. Esta persona es esto, es aquello. Pero cuando la mente está diciendo eso, la mente lo que está haciendo es poniéndonos a la defensiva, porque está interpretando que esta persona puede ser un desafío, un peligro. En el pasado, si la tribu no me quería y me dejaba solo, no podía vivir solo, iba a morirme. Entonces, que la tribu me acepte era una cosa muy importante en la supervivencia del cuerpo. Entonces hoy, siguiendo esa reacción inconsciente, una persona no me gusta, no me quiere, y eso me genera todo un problema. Cuando está bien, es normal que a algunas personas le caigamos bien y a otras personas le caigamos mal. Es natural. ¿Por qué le tendríamos que gustar a todo el mundo? Todos somos distintos, tenemos distintas afinidades. Entonces, todos estos son ejemplos de cosas que la mente genera siguiendo el cuerpo y que uno tiene que empezar a cuestionar. Entonces, ¿no me gusta esta persona? Bueno, veamos qué estoy dejando de lado.
Porque esa persona seguro tiene un montón de cualidades positivas. Si uno le pregunta a un pariente que lo quiere o a un amigo que lo quiere mucho, nos va a decir toda otro aspecto de la persona. Y lo que van a ver es que no queremos escuchar ese otro aspecto. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar, en general nos identificamos con lo que la mente dice, pero no nos damos cuenta que eso es lo que nos está impidiendo que seamos felices. Entonces, hay todo un entrenamiento que de a poco en la vida diaria uno puede ir haciendo para que la mente deje de ser ese filtro y se van a ir dando cuenta que a medida que cambiamos nuestra mente, empezamos a no sentir tanto miedo, empezamos a no estar tan preocupados, empezamos a no tener tantas necesidades, que las cosas tienen que ser exactamente así, si no, no estoy feliz. Hay toda una cuestión que parece indirecta. Hay otros estudios que dicen que mientras más se persigue la felicidad, más infeliz la persona es. ¿Por qué? Primero porque pensamos que la felicidad la podemos alcanzar cuando algo externo suceda. Entonces, el perseguir eso nos hace plenamente conscientes, muy conscientes de lo que nos falta. Y en eso de ser consciente de lo que nos falta y constantemente estar mirando lo que nos falta, nos hace infelices. La felicidad no es algo que se puede alcanzar de forma directa. La felicidad, porque es nuestra verdadera naturaleza, aparece si frenamos, si dejamos de buscar, si dejamos de preocuparnos, si dejamos de tener miedo. No aparece por una búsqueda directa porque no hay nada que buscar. Es como si uno está tensionado. ¿Cómo se relaja? No por medio del esfuerzo, uno suelta. Es lo mismo internamente. Estamos tensionados, la mente y el cuerpo generan esta tensión y lo único que hay que hacer es dejar de estar tensionados. Y la felicidad va apareciendo naturalmente. No hay que buscarla, no depende de nada afuera. Pero tenemos que aprender cómo soltar la tensión, cómo dejar de generar nuestro propio sufrimiento. A veces lo podemos ver en otras personas, como uno dice, esta persona tiene todo para ser feliz, tiene suficiente trabajo, una buena familia, esto, lo otro, pero uno puede ver cómo la mente está constantemente creando infelicidad y miedos y preocupaciones. Y lo mismo pasa con nosotros, es más fácil verlo en otro, tal vez en algunas personas es más exagerado, entonces lo podemos ver, pero es básicamente lo mismo, todas estas cosas de esto debería ser así, yo debería obtener eso, todas estas cosas que la mente nos dice, es lo que nos hace tapar la felicidad. Entonces, como decía, lo primero que uno tiene que ver es empezar a cuestionar nuestra mente. Hay distintos aspectos de la mente. Cuando yo digo mente, en la teosofía decimos que hay dos aspectos de la mente, en las enseñanzas teosóficas. La mente concreta, a veces se le dice la mente inferior, que es esta mente que se preocupa, esta mente limitada. Cuando esta mente limitada se acalla, aparece lo que podemos llamar la mente superior, que es un entendimiento, una comprensión, una inteligencia, que está más allá de toda el estrés, la distracción, el miedo, etc. Entonces, cuando hablo de la mente, estoy hablando de la mente inferior. Y lo primero que uno tiene que hacer es empezar a cuestionar su propia mente, porque en este momento somos esclavos de nuestra mente. Nosotros nos creemos que nosotros elegimos lo que pensamos. ¿Pero es verdad eso? ¿Cuántas veces la mente va a lugares que no queremos, que nos hace sufrir? No quiero pensar más en esto. No me quiero preocupar con esto. Si ustedes tratan de meditar, si nosotros fuéramos la mente, bueno, me siento y digo, ahora no quiero pensar, y dejo de pensar. Inténtenlo y vean qué pasa. Ahora no quiero pensar, y la mente dice, a mí no me importa, sigue pensando. La mente tiene su propia vida, su propio mecanismo. Entonces, nosotros somos esto. Nosotros somos ese estado interno, le podemos llamar la naturaleza espiritual, como le queramos llamar. Pero nosotros somos eso, tratando de expresarnos a través de la mente y del cuerpo.
Y el problema es que la mayoría de nosotros no sabemos que somos eso, nos creemos que somos la mente. Entonces, la mente va en esa dirección y nos enganchamos, porque pensamos que yo estoy yendo en esa dirección. Entonces, lo primero es cuestionar a la mente. Cuando la mente empieza a generar esas historias, uno dice, pará, vamos a ver si eso es verdad. El mero hecho de cuestionar empieza a generar la posibilidad de libertad. A veces la mente puede estar dándonos información más o menos correcta, y en muchas ocasiones puede que no, que la información sea o incorrecta o parcial. El cuestionar es la primera oportunidad de empezar a tener libertad. Y esto no nos enseña a cuestionar al otro, cuestionar la autoridad, cuestionar, todo lo externo. Bueno, usémoslo con nosotros, pero el cuestionamiento de un modo no agresivo, el cuestionamiento es decir, quiero ver si esto es verdad. Porque nosotros somos los reyes de este reinado, digamos. Es como que la mente está dictando qué hacemos, y cuando uno empieza a mirar la mente se da cuenta que nosotros somos algo que está más allá, que está mirando a la mente, que puede decir, no, esto está bien y esto está mal. ¿Quién es el que se da cuenta de eso? Es esa conciencia interna. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cuestionar nuestros pensamientos. Empezar a mirar, pero cuestionar, como decía, como un científico. No cuestionar con el sentido de culpa, o con agresividad. Con decir, ¿es verdad esto? A veces vemos ilusiones ópticas. Y nos damos cuenta de que es una ilusión óptica. Pero no nos damos cuenta de las ilusiones mentales, digamos. Bueno, del mismo modo que uno cuestiona, uno va caminando y ve algo que parece un pato en el medio de la ciudad. Está lejos. Y uno lo cuestiona y dice, ¿es un pato? No, debo estar viendo mal. Entonces presta atención, sigue caminando, se acerca, eran unos troncos que por la perspectiva parecía como un pato. De la misma forma, uno dice, a ver, vamos a ver si lo que la mente me trae es cierto. Entonces, hay un punto de cuestionar a la mente. Y después el otro es de aprender a calmar a la mente. El cuestionar a la mente produce cierta separación entre nosotros y la mente. Y después el calmar a la mente la va entrenando para que esta felicidad, que es parte de nuestro aspecto interno, pueda empezar a manifestarse. Y hay distintas formas de calmar a la mente. La práctica de la meditación es muy importante. Pero también el hacer silencio en la vida diaria. Digan, por ejemplo, fíjense, cuando uno prepara el desayuno, fíjense lo que está haciendo su mente. Uno en realidad no necesita pensar para preparar el desayuno. Si está siempre en su casa, sabe dónde están todas las cosas. No es necesario un solo pensamiento, pruébenlo. Ustedes saben, no tienen que decir, ahora caminar a la heladera, abrir la heladera, sacar la leche. Ahora, no hace falta hacer nada de eso. Uno puede hacerlo en completo silencio. De hecho, si uno mira la mente, estamos haciendo todo eso sin darle ningún pensamiento a eso, y probablemente estamos pensando de qué va a pasar en el día o lo que sea. Entonces, la idea es, tomemos momentos en el día para hacer las cosas en silencio. Entonces digamos, bueno, cuando preparo el desayuno, cuando saco a pasear el perro, cuando ando en bicicleta o camino en el parque, vean en su rutina algún momento en donde puedan hacer esto. Y traten de hacerlo en silencio. Al principio va a ser muy difícil porque, como decía, van a decir, bueno, lo voy a hacer en silencio y van a ver que la mente sigue. Pero no se frustren. La intención de hacerlo en silencio empieza a generar la capacidad de hacer cosas en silencio. Disfrutemos del silencio. El silencio es muy placentero cuando uno empieza a tener es como todo, uno no conoce a una persona y tal vez tiene cierta desconfianza. Y después, si la empezamos a conocer, nos podemos hacer muy amigos y podemos amar a esa persona. El silencio es algo que la mente le desconfía, porque el silencio es cuando la mente no está, la mente como este pensamiento. Por supuesto, la mente está, lo que está es la mente superior. Como le decía, está la mente inferior. Hay una mente superior que es la mente que ve las cosas como son, que no está juzgando, que comprende.
cuando esta mente inferior se calla, la mente inferior no está más, y está esta inteligencia que es una inteligencia desde el silencio, pero la mente inferior no le gusta desaparecer. Nada en la naturaleza le gusta desaparecer. En la naturaleza, desde la hormiga a nosotros, nuestros hábitos, la mente, todas las cosas de la naturaleza tratan de sobrevivir. Entonces van a ver que la mente no va a querer callarse y le desconfía al silencio. Pero en la medida en que empezamos a relacionarnos con el silencio, nuestra conciencia empieza como a enamorarse del silencio. Y no es que uno tiene que estar en silencio todo el día. Esto es algo que, como le digo, uno puede tomar momentos en el día y van a ver que esos momentos de silencio traen una armonía que después les ayuda a enfrentar el día, a enfrentar las distintas actividades del día. Pero uno tiene que hacer un trabajo activo en tratar de calmar a la mente. Si pueden practicar meditación 5 minutos por día, empiecen 5 minutos, 3 minutos. Como todo, no tienen que estar media hora, no empiecen con media hora. 3 minutos por día. Se sientan a calmarse y simplemente a estar en silencio. Ponen el alarma en el teléfono, 3 minutos. En estos 3 minutos, ustedes pueden decirle a la mente, simplemente vamos a frenar. Son 3 minutos nomás. Si pueden hacer eso, eso es importantísimo. Después solo van a ver que a medida que la conciencia lo disfruta, se va a volver más natural. Al principio la mente se va a revelar, el cuerpo también, todo pica, la mente pasan los 3 minutos y dicen, ya pasaron los 3 minutos, ni se dieron cuenta. Todo eso es natural, no se preocupen. Pero de a poco, con una pequeña práctica de meditación y después durante el día, tratar de darle espacio al silencio, y cuando la mente empieza a presentarnos una historia de la realidad, ustedes la cuestionan y dicen, a ver, ¿es verdad? Incluso si no pueden determinar si es verdad o no, el hecho de cuestionarla empieza a producir un cambio. Van a ver que el movimiento ese de la mente que les decía empieza a disminuir y va a haber más felicidad. Con felicidad no me refiero a nunca se van a enfermar, nunca va a haber dificultades, nunca va a haber sufrimiento, porque eso es un poco lo que la espiritualidad moderna, que es bastante materialista, nos trata de vender. Si yo quiero obtener plata de ustedes, y bueno, les tengo que vender algo que ustedes quieren. Entonces les puedo vender que con esta respiración ustedes nunca se van a enfermar de nuevo. Y como hay mucha gente, bueno, ustedes van a venir al año, se van a dar cuenta que eso no es verdad, pero mientras tanto yo me acumulé su dinero. Pero si lo que uno ve en realidad en su práctica es que dificultades va a haber siempre, sufrimiento va a haber siempre, pero el sufrimiento cuando pasa desde lo interno es algo completamente distinto. Hay un sufrimiento con cierto sentido de paz, con cierto sentido de aceptación. Sufrimiento y alegría es parte de la vida. Así que lo que esto les va a ir dando es ese sentido de felicidad en un sentido más profundo de la palabra, no de estar siempre contento, sino este sentido de equilibrio, de pausa, de fuerza también. Nos da cierto sentido de coraje, porque ya no, el miedo se va, el miedo empieza a disminuir, las preocupaciones, etc. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que quería compartir con ustedes. No sé si quieren ahora podemos charlar un poco, si tienen comentarios, preguntas, qué les parece. Yo les estoy proponiendo, como digo, acá en la sociedad no damos estas ideas con un sentido de autoridad, de que lo tienen que creer. Esto es algo que se les está ofreciendo para que ustedes lo vean en su vida y vean si es verdad o no. Y bueno, me gustaría escuchar de ustedes, sí. Si yo tengo una mente que está totalmente posibilitada de adquirir lo externo, a mitades porque tengo dinero, objeto porque tengo dinero, o sea, ¿cómo se cuestiona? ¿Cuándo se cuestiona? No hay cuestionamiento ahí, porque si tengo el acceso a todo aquello que supuestamente me da la felicidad, ¿no es cierto? Como que no voy a registrar que eso no es la felicidad. Sí, de hecho, Blavatsky fue una mujer rusa, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica,
y ella contactó a una persona sabia, muy sabia, que era su instructor, digamos, y él dijo que el tener mucho dinero o muy poco dinero, los dos eran karma negativo. ¿Por qué? Porque mucho dinero genera eso. Fíjense la historia del Buda. No sé si la conocen, la historia del Buda. La idea es que cuando nació el Buda como un bebé, cuando era bebé, que después de haber nacido, un astrólogo vino y dijo que el Buda podía convertirse. El padre era un rey. Y le dijo el astrólogo al padre que el Buda podía convertirse en un conquistador de lo eterno, espiritual, o en un conquistador de las tierras terrenal, de más tierras que todo otro rey. Entonces el padre, como todo padre preocupado en el futuro del hijo, quería que el hijo sea exitoso y que sea un rey terrenal, no espiritual. Entonces, ¿qué hizo el padre? Lo rodeó de placer, lo rodeó de todo lo que Siddhartha, que era su nombre, podía querer: placer, juventud, cosas. ¿Por qué? Porque eso mata todo cuestionamiento, toda posibilidad de cuestionamiento. Entonces, el tener todo lo que la mente quiere hace que nunca cuestionemos la mente. ¿Por qué? Porque es placentero. El mejor amigo que tenemos es el sufrimiento. No es que tampoco uno se tiene que ir al extremo. La alegría y la felicidad en una forma más acotada, todo eso también es parte de la vida. El placer nos permite relajarnos, nos permite expandirnos, pero si lo único que hay es placer, nos degeneramos, que es lo que pasaba con Siddhartha. También si lo único que hay es dolor, también nos degeneramos. Necesitamos las dos cosas. Pero las personas que tienen todo lo que quieren, ¿qué tipo de cuestionamiento se va a producir ahí? ¿Para qué uno no lo quiere cuestionar, no? ¿Emocional? Bueno, después pasa que, como les decía, pasa que cuando la persona obtiene todo y todavía no es feliz, aparecen estas crisis de decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo todo lo que me dijeron que necesitaba para ser feliz y todavía no soy feliz. Pero hasta que llegue a ese punto, en general las personas siguen acumulando y buscando más y más de lo que tienen, y no hay cuestionamiento, ¿no? Por supuesto depende de la madurez de la persona. Hay personas con mucho dinero que tienen una madurez que utilizan el dinero, se dan cuenta pronto en su vida que eso no es la fuente de la felicidad y empiezan a utilizar el dinero para ayudar a otros y descubren que en eso hay mucha más felicidad, ¿no? Sí. Cuando uno alcanza un bienestar y no quiere contarlo, ¿qué pasa? Cuando uno alcanza ¿qué? Cuando uno alcanza un bienestar y no quiere contarlo por el miedo al que dirán. Sí. Bueno, eso también pasa a veces, o miedo a la envidia, o por ahí uno no lo quiere contar. Yo creo que está bien, pero es de nuevo la mente siempre teniendo miedo de que esto se puede romper, ¿no? De que esto puede ser afectado, que la gente no me va a querer o me va a juzgar. Y en tanto, eso es lo que, como les decía, es un ejemplo bueno de lo que la mente hace siempre. Del mismo modo que el cuerpo siempre está atento a ver qué nos puede dañar, la mente le copia al cuerpo y está siempre con ese miedo, ¿no? A medida que la mente se va calmando, que vamos cuestionando esas ideas y que vamos entrenando a la mente a estar en calma, aparece esa confianza que dice, no importa, está todo bien. Es decir, no es que está todo bien como un hippie que no se hace nada, sino en el sentido de que todo eso es superficial, porque la felicidad es interna. Y si la otra persona me critica, y bueno, lo lamento. Y si me quiere, y bueno, me quiere. Es como que uno empieza a depender menos de lo externo. Ahora, en general tendemos a pensar que si dependemos menos de lo externo, que nos volvemos egoístas. ¿Por qué? Porque en general nos relacionamos con lo externo solo en la medida en que lo externo me va a dar algo que quiero. Entonces uno piensa, si no quiero nada de lo externo, entonces no me dejo de relacionar. Pero lo que pasa es que si realmente uno deja de depender de lo externo porque está tocando esa felicidad inherente en nosotros, lo opuesto pasa que uno ya no tiene expectativas, no le está pidiendo nada al otro, y porque está toda esta riqueza de
de felicidad o amor o como le queramos llamar, naturalmente eso se emana, que es lo que vemos en personas como Jesús, el Buda, etc. Yo quería preguntar Sí, hay dos. Como se dice, que hay personas que son naturalmente felices, ¿tiene que ver con la naturaleza de cada ser humano también? Sí, tiene que ver con la naturaleza desde el punto de vista teosófico. Se propone la idea de la reencarnación porque este entrenamiento de la mente puede llevar, para perfeccionarlo, puede llevar varias vidas, en el sentido de que el alma, este aspecto espiritual de nosotros, necesita varias oportunidades para aprender todo esto. Entonces, en una vida dada, un alma puede haber ya desarrollado cierta habilidad para que la mente esté calma. Y otra alma tal vez no, porque empezó más tarde a hacer esto. Desde el punto de vista teosófico, las almas no empiezan todas juntas como una carrera ya y empiezan a evolucionar y la que está más adelante es porque es mejor que la otra. No, hay como un niño empezó más tarde que un adulto a vivir, las almas también es lo mismo. Entonces tenemos almas en donde ya tienen bastante experiencia y la mente está naturalmente más calma, y entonces uno dice, esa persona naturalmente es más armónica o feliz o calma. A pesar de episodios de tristeza o episodios, digamos, de... Yo quiero Exactamente. preguntar algo, pero bueno, no sé. No, claro. Es una cosa mía que a mí me cuesta, ¿por qué hay tanta certeza de la reencarnación? No es que no crea, pero algo que me lo vivo preguntando, ¿cómo sabemos que esto es así? Sí, no, en realidad la mayoría de nosotros no sabemos si hay reencarnación o si no hay reencarnación. Los científicos dicen, no hay reencarnación. Bueno, no, en realidad lo que los científicos quieren decir, aunque ellos no lo saben porque es lindo ser la última palabra y hoy por hoy la ciencia es la última palabra, pero lo que el científico dice es, no sabemos qué hay atrás. Es como ver una vaca y verla de costado. Y un científico dice, las vacas tienen un solo costado, porque no podemos ver el otro. Eso sería ridículo. Bueno, lo mismo pasa con esto. La verdad es que no sabemos qué hay allá. Hay personas de distintas religiones, en distintas tradiciones espirituales, incluyendo la sociedad teosófica, en distintos momentos de la historia, distintos puntos, que ellos dicen, del mismo modo que un científico puede investigar lo que pasa en la materia, hay yogis, digamos, que pueden investigar lo que pasa en el espíritu, digámosle así. Y ellos dicen, lo que nosotros podemos ver es que hay reencarnación. Entonces, ¿cómo lo tomamos eso? Y bueno, de un modo parecido a cómo tomamos lo que los científicos dicen. Ayer en otra charla que teníamos en San Lorenzo, yo preguntaba, ¿cuántos de nosotros ha visto un átomo? Ninguno de nosotros ha visto un átomo, a menos que seamos físicos cuánticos o nucleares. Pero hay un grupo de científicos que estudian esto y decimos, y bueno, tiene sentido de que tal vez hay un átomo, y lo tomamos como una cuestión de que, bueno, puede ser, confiamos en lo que estas personas dicen, pero de hecho cuando los científicos dijeron por primera vez que hay un átomo, decían que los átomos eran bolitas duras, que no se dividían, la palabra átomo quiere decir indivisible, toda la gente les creyó y estaban equivocados. Después dicen, no, es divisible y hay electrones que van alrededor, como el sistema solar, entonces la gente les cree y estaban equivocados. Los átomos tienen orbitales y ahora después la cuántica los ve de un modo distinto. Entonces, de los científicos viene información que nosotros tendemos a creer que muchas veces es errónea o relativamente errónea. Pero bueno, uno no puede percibir todo por uno mismo, así que cierto grado de confianza uno puede tener. Entonces, hay personas que dicen la reencarnación existe. Lo que uno puede hacer es, por lo menos mi actitud es, yo tengo una formación científica, tengo un doctorado en biología molecular, y entonces mi actitud es, de las distintas ideas, de que existe, que no existe, que hay cielo eterno o infierno eterno, ¿cuál me parece que explica mejor la realidad que yo veo, la realidad que percibo? Y entonces tomo como hipótesis la idea que para mí explica mejor lo que percibo. Porque si decimos Dios crea almas, por ejemplo, y bueno, una la manda en una situación terrible y otra alma la manda en una situación muy buena, y a mí eso no me cierra, por ahí otras personas sí, no estoy diciendo.
esa explicación no me cierra. Claro. Entonces después uno va viendo las distintas explicaciones y ve qué explicación tiene más sentido. En mi caso, yo creo que la idea de la reencarnación explica muchas cosas, como por qué hay personas que naturalmente tienen más habilidad en ciertos aspectos. O uno tiene que decir, bueno, es todo al azar, es todo injusto, y claro, es suerte, claro, una lotería, pero que después hay otros aspectos de la vida que para mí no soportan, no apoyan esa visión. Entonces, creo que uno tiene que ser humilde en decir, no sabemos, y lo mejor que podemos hacer es qué visión me permite vivir mejor la vida, ser mejor persona, entender mejor lo que está pasando. Y en mi caso personal creo que la reencarnación responde muchas más cosas que otras teorías. Si alguien aquí adelante quería... Vos, a ver, para que... la impresión de que la mente pueda cuestionar la mente. O sea, para encontrar la mente superior que cuestione la mente inferior, primero tengo que encontrar la mente superior. Sí. ¿Cómo la encuentro? Bueno, la idea es que Ramana Maharshi, que era un sabio de la India, decía, el cuestionar a la mente, que él lo llamaba autoinquirir, decía, es como cuando uno usa un palo para remover el fuego, para hacer que el fuego siga, ¿viste? El palo, ¿cómo? Avivar el fuego, sí, esas son las palabras en inglés. Bueno, avivar el fuego. Entonces, él dice, a medida que uno lo usa, como es un palo de madera, el palo de madera también se va quemando. La idea es que la mente, la mente es como, ¿vieron esos sueños donde a uno lo persigue algo y ese algo desaparece si uno se logra dar vuelta y lo mira, desaparece, porque era como una ilusión en cierto sentido? Esa es una cualidad de la mente, porque la mente verdadera es la mente superior. La mente inferior es la mente superior confundida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de mente superior e inferior son dos aspectos de esto, no son dos principios completamente distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mente inferior se cuestiona a sí misma, lo que pasa es que se empieza a ver la ilusión que esa mente está generando. Y la ilusión se va cuando uno se da cuenta que es una ilusión. Por ejemplo, un típico ejemplo que se da en el hinduismo es, supónganse, a la mañana uno se levanta y empieza a buscar una medalla que le había dado la tatarabuela y que es muy importante para nosotros. Y la empezamos a buscar y no la encontramos. Y no la encontramos y nos empezamos a poner nerviosos, angustia, esto, lo otro, estamos todo el día buscándola. Y estamos en un estado de sufrimiento que es totalmente real, estamos sufriendo. Pasamos enfrente de un espejo y vemos que teníamos la medalla colgada. Entonces el mero hecho de ver la realidad hace que se disipe todo el sufrimiento, porque el sufrimiento estaba basado en una ilusión, en la idea de yo no tengo esto, yo perdí esto. Con la mente pasa lo mismo, cuando la mente empieza a cuestionarse a sí misma, empieza a darse cuenta, pero esta preocupación me la estoy inventando yo mismo. Y esa realización, esa comprensión, hace que se disipe la ilusión. Lo que pasa es que se tiene que ver bien profundamente. Esto requiere más o menos un cierto esfuerzo en la práctica, porque el mero hecho de decir, me estoy inventando la preocupación sin verlo, no va a producir eso. Pero cuando la mente se cuestiona a sí misma, eso que la mente se había inventado se disipa, y lo que queda es la mente superior, que fue siempre lo verdadero, digamos. La mente inferior, como decía, es como la mente superior confundida, creando historias. Sería por una crisis. Bueno, a veces pasa por una crisis, pero es mejor tratar de hacerlo de un modo consciente, para que no tengan que venir crisis a mi vida, porque eso es como en general funciona. La vida nos dice, hey, mira esto, y entonces no le prestamos atención, y entonces pega un poquito más fuerte, mira esto, y no le prestamos atención. Si somos insensibles, la vida tiene que venir y dice, mira esto, y viene la crisis, que bueno, a veces es lo que necesitamos. Pero si hacemos todo esto más conscientemente, la vida no necesita presentarnos crisis, porque empezamos a trabajar con esto antes que la crisis se presente. Pero al menos
si la crisis viene, trabajemos con la crisis. La mayoría de las personas muchas veces tenemos la tendencia de, hay una crisis y vemos cómo huirle, qué tomar para olvidarnos de la crisis o para calmar los nervios, y ni siquiera trabajamos con la crisis, ¿no? Así que, al menos si viene la crisis, trabajemos con ella, pero a medida que vamos haciendo un trabajo más consciente, la crisis es menos necesaria. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, básicamente lo que digamos, la esencia de lo que quería transmitir es esta cuestión de que empecemos a ver si tratar de mirar si esto es verdad, que la felicidad es algo que es interno, no tanto externo. Veamos cómo muchas veces adquirimos cosas externas que nos hacen felices y después ya no somos felices con eso. ¿Por qué? Si el objeto es el mismo. Obviamente hay algo erróneo ahí. Investiguemos, pensemos esta cuestión y después empecemos a hacer estas dos cositas. Cuestionar las historias que la mente nos trae y tratar de vivir un poquito más en silencio, dar instancias de silencio en nuestra vida y ver qué pasa, ver si de a poquito, y esto es algo que va pasando gradualmente, pero de a poquito se va apareciendo una estabilidad interna mayor. Hace poco escuché, no sé si sermón, de un pastor evangelista, que bueno, no es tan emocional, sino más bien mental en su estudio. Y una de las cosas que él empezó a predicar, porque había descubierto que el cristianismo, después del siglo II, un poco dejó de predicar la idea del contento. También aparece en otros movimientos. Sí, sí. El contento. Y una de las cosas que él quería resurgir en su práctica era esa idea del contento. Lo traía porque creo que ese estado de atención en el cual uno se puede sentar y observar a la mente es lo que permite llegar a eso, ¿no? Creo que ese es el punto importante porque, de nuevo, ¿cómo se adquiere ese contento? No es meramente una cuestión de sentarse y decir, no sé, me siento agradecido que no tengo plata para pagar los impuestos, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Pero el contento viene a medida que la mente esta que genera todas esas preocupaciones se va calmando. Y después están las situaciones objetivas. Bueno, esto tiene que ser pagado. No es que la situación objetiva mágicamente se resuelve, pero cualquier situación objetiva encarada desde un sentido de... Si ustedes se fijan, cuando estamos preocupados, cuando estamos con miedo, cuando estamos enojados, el nivel de inteligencia nuestro baja muchísimo. No podemos ver claramente, hacemos cosas erróneas, impulsivas. Entonces, es cuando la mente está calma, tenemos las mejores posibilidades de encontrar la respuesta correcta. Entonces, todo esto es un trabajo interno, que no quiere decir que lo externo va a desaparecer. A veces sí, a veces sucede, porque a veces lo externo es meramente una manifestación interna. Pero eso no es siempre así, porque no somos la única persona en el universo. Nos estamos relacionando con una realidad compleja. Pero de todas formas, sea lo que sea que pase, siempre tenemos mejores chances de resolver lo externo de un modo mejor cuando la mente está en calma. Entonces el contento empieza a venir cuando la mente se calma. Uno empieza a sentir ese contento y decir, bueno, si no puedo hacer esto, no es tan importante. De nuevo, uno puede ir a situaciones extremas, decir, la persona no tiene que comer. Pero sin ir a situaciones extremas, hay muchas cosas que la frustración viene de cosas que la mente dice, yo necesito esto. Y por ahí no. Entonces, todas estas cosas pueden empezar a surgir el verdadero contento cuando la mente que genera los problemas se empieza a calmar. Sí, ahí después hago. Perdón, no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero sería... No hay problema. En la crianza de los niños de hoy, que lo externo, digamos, es como lo que más
prevalece, cómo uno puede acompañar y que no sea solo lo externo y enseñarles o mostrarle algo más. Seguro. Y ese es un desafío que tenemos. Por supuesto que uno no puede poner a los niños en una burbuja. Entonces, que sería lo más fácil, ¿no? Entonces, porque la primera intención sería, yo muchas veces me hice esa pregunta y digo, bueno, saquémoslo de esta sociedad, eduquémoslo en otro ambiente, pero en algún momento el mundo les llega y no sería saludable para ellos. Entonces, lo que uno puede tratar de hacer, creo, es el empezar a darle herramientas a los niños, que a medida que crezcan, esas herramientas están ahí disponibles para que ellos usen. Entonces, por ejemplo, el tratar de trabajar cuando el chico siente algo, de decirle, explícame qué es lo que estás sintiendo, porque nosotros no somos entrenados en observar lo interno. Entonces, por ahí, explícame, ponelo en palabras. Uno va caminando y decirle, bueno, caminemos en esta cuadra y fíjate cuántas flores de distintos colores vemos en el camino, o lo que sea. Empezar a estimular en los niños una cuestión de observación. La observación ayuda a que la mente esté calma. Cositas así, que es básicamente generar una habilidad que en el futuro, cuando sean adultos, pueden empezar a utilizar para este trabajo. Me acuerdo de mi hermanita chiquita, esta cuestión de cuestionar para mí era importante también generar, y de hacer cosas, siempre decirle, una amiguita vino que no le gustaba la bicicleta, mi hermana vino llorando que la amiguita no le gustaba la bicicleta de ella, y bueno, empezar a charlar y decir, ¿a vos te gusta tu bicicleta? Sí, a mí me gusta. ¿Y tu bicicleta cambia con lo que tu amiguita dice? ¿Se transforma de otro color? ¿Se hace más fea? Por ahí hablar un poquito así de que cuestionen las cosas. Tal vez a esa edad no lo va a entender, pero de a poco va desarrollando la capacidad de cuestionar en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es darles estas herramientas, ver qué nos parece que es importante que el niño como adulto pueda hacer y tratar de estimular esas herramientas. Sí. Vos primero, sí. Disculpa. Sí. De cómo la mente cuestiona la mente. Yo pensaba que esto de cuestionar nos permite ubicarnos por fuera de la mente, o sea, que no nos identifiquemos, que yo no se identifique con la mente, y por tanto tener una percepción de que esa sabiduría interior, ese es lo relaciono con un verdadero yo, claro, como claro. habla distintos autores, ¿no? Como esa esencia, podría dispararse a lo que por ahí se dice esencia, seguro, podría seguro. ser esto interno o Seguro. sabiduría. Entonces cuando uno puede cuestionar a la mente, y vos decís, bueno, ¿quién cuestiona la mente? Yo, pero ¿cómo? Entonces no soy la mente, y tampoco soy las emociones, y tampoco soy solo el las cuerpo, sensaciones, claro. sino que hay otra cosa que no está determinada por nada de eso. Exactamente. Yo no quiero entrar en cuestiones, no quería entrar en cuestiones técnicas, pero eso es exactamente lo que Blavatsky, que mencioné, ella dice, cuando la mente está mirando hacia afuera, el asiento de conciencia en nosotros está en el nivel de la mente. Cuando la mente se mira a sí misma, el asiento de conciencia se mueve a lo interno, que en la literatura teosófica se usa una palabra sánscrita buddhi, que viene de la misma raíz de Buddha, que significa sabiduría, digamos, o iluminación en el sentido de ver las cosas como son. Entonces, más allá de la mente está este principio que es como la semilla de la sabiduría en nosotros. Y Blavatsky decía, cuando la mente empieza a mirarse a sí misma, como para mirar, por ejemplo, si yo quiero ver lo que está acá, me tengo que correr para atrás para poder verlo. Entonces acá, la conciencia cuando tiene que mirar a la mente, se tiene que correr hacia atrás para poder ver a la mente. Entonces, el ejercicio de autoobservación, de cuestionamiento de la mente, eso es lo que está pasando. Y de a poquito uno empieza a tornarse consciente de este aspecto nuestro. Porque este aspecto es parte es nuestra esencia,
pero no somos conscientes de eso. Entonces actuamos como si fuéramos la mente nada más. Sí, No, yo era un ejemplo para lo que dijo ella. O sea, mi nieto tenía una conducta que aprendida del padre, que se disparaba por cualquier circunstancia. O sea, alguien corría la silla y golpeó la silla de él. Eso era un caos, mirá lo que hizo. Yo ¿cómo le explico que esto no tiene ninguna importancia? Entonces se me ocurrió decirle, bueno, primero que no tenía importancia, y después le digo, ¿vos sabés una cosa? Cada una de esas broncas que vos te agarraste produce infarto cerebral. Fue la solución. Nunca más paró frente a ninguna circunstancia que no tuviera importancia. Claro, claro. O sea, era como decirle, bueno, esto es grave. No supe cómo decírselo, se lo Sí, dije sí, así. sí. Entonces es como que lo percibió y se terminó. Sí, sí. Automático fue, nunca más. Sí. Hay instructores religiosos o espirituales, digamos, me viene a la memoria Krishnamurti. Él siempre decía, tu casa se prendió fuego, tenés que hacer algo, porque si seguís viviendo el modo en que estás viviendo, vas a vivir en el sufrimiento. Esto no es algo, bueno, veo si mañana me puedo hacerlo. Tu casa se prendió fuego, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la casa? Y a veces esas estrategias sirven como para tomar conciencia a la persona. Así que en algunos casos sirve. El problema es cómo lo toma la persona. A veces si la persona lo toma simplemente desde el miedo, que es como más o menos la religión, no hagas esto porque te vas a ir al infierno por toda la eternidad, tiene algún efecto, pero todavía nos queda... seguimos trabajando en el ambiente de la mente que está temerosa de algo. Entonces, aunque eso funcione y es bueno, especialmente con chicos, yo lo probé con mi hermanita, tenía una hermana chiquita, y iba tirando de los árboles, arrancando las hojas. Y yo trataba de explicarle, no hagas eso, que no es lindo, el árbol sufre, pero era muy chiquita para entender eso. Y bueno, experimentando, le digo, mira, si haces eso, Dios te va a castigar. Y lo dejó de hacer. Porque en cierto estado uno solo responde al miedo o al premio, a la promesa de premio. Pero eventualmente, a medida que la persona crece, uno tiene que tratar de ir más a usar la comprensión, no el miedo. Entonces, a ver, sentate. ¿Por qué sentís esto? ¿Por qué sentís que esto es tan importante? Decímelo, contame. Porque en el hecho de empezar a mirar las emociones, acá supongamos que las emociones están acá, ¿no? Entonces, en el hecho de empezar a mirar las emociones, la conciencia se retira primero al aspecto mental, que es el primer paso cuando uno está tomado por las emociones. Muchas veces en psicología está esta técnica de nombrar tus emociones, porque en el mirar las emociones nos corremos a la mente. Y entonces al menos empieza a haber cierto sentido de no soy mis emociones. Pero eso no es suficiente. Eventualmente, como estoy diciendo esta noche, también tenemos que hacer lo mismo a nivel de la mente, porque la mente tiene sus propias limitaciones y problemas. Entonces, por ahí con niños uno puede empezar, como decía yo, expresar en palabras qué está sintiendo. Esa es una estrategia para que el niño aprenda a posicionarse en la mente. Y después, a medida que él crece, empezar a enseñarle a cuestionar la percepción mental para que se vaya posicionando más adentro. Entonces eso es algo gradual. Los chicos tienen que generar su sentido de ego, tienen que generar, es parte natural de la vida, pero uno le puede dar estas herramientas que después se puedan utilizar para profundizar, ¿no? Sí, para desapegarse del ego que primero lo tenés que tener. Y sí. O sea que para los chicos hay que ayudarlos a construirse subjetivamente, digamos, no. Antes de que podamos destruir el ego, digamos, que está a nivel mental, uno tiene que tener acceso a algo que lo vaya a reemplazar. Entonces uno tiene que tener cierto acceso a este aspecto de sabiduría. Si uno destruye el ego y no hay nada para reemplazarlo, entonces la persona no puede vivir en el mundo. Entonces hay un sentido en donde la evolución trabaja con cierto orden porque hay una sabiduría detrás. El problema es cuando nos quedamos estancados acá. Entonces hay personas en nuestra sociedad en general que tal vez todavía no están maduras
suficientemente maduras para destruir el ego, digamos, porque no tienen acceso a esto. El ego va desapareciendo naturalmente a medida que empezamos a identificarnos con lo interno. Pero en un niño tenemos que dejar que se forme el ego, darle herramientas para que el ego sea lo más sano posible, aunque el ego, desde un punto de vista espiritual, es la causa de la distorsión de la realidad, pero bueno, dentro de todo puede ser lo más sano posible, y darle herramientas, como decía, para que pueda ir eventualmente más allá. Bueno, ya es tarde, muchas gracias a todos por sus contribuciones. Me pidieron que suene el gong, así que lo hago.